Vicente Fuster, tú fuiste presidente del partido, presidente de Chunta, y además uno de los promotores, de los que lograron que José Antonio Labordeta entrara en Chunta Aragonesista, porque él era remiso a entrar en un partido político. ¿Cómo lo conseguiste? Sí. Más que a que entrara en Chunta Aragonesista, porque él venía colaborando con Chunta Aragonesista, ya comenzó en el año 94-95, en esa campaña electoral del 95, en la que Chunta Aragonesista entra en las Cortes de Aragón, en mayo del 95. Él, por ejemplo, ya estuvo actuando y participando en un acto el 23 de abril en el foso de la Jafería, reivindicando la autonomía, colaboró en esa campaña electoral. De lo que lo convencimos fue de ser candidato, de presentarse a las elecciones. Y curiosamente no fue al Congreso de los Diputados donde él empezó siendo diputado, sino que empezó siendo de las Cortes de Aragón. Pero su primera candidatura efectivamente fue en el año 96. Como digo, empezó a colaborar con Chunta Aragonesista y a participar activamente en campaña en el año 95, justo cuando yo entré de presidente. Su participación, digamos, en Chaco coincide con lo que fue mi presidencia de Chunta Aragonesista. En el año 95, que yo comencé en enero, pues él en abril ya comenzó a colaborar con esos actos. Y en el año 96 le convencimos para que fuera candidato al Congreso de los Diputados. Bueno, él tenía su hija trabajando, sus hijas entonces, trabajando en Madrid y demás. Bueno, entonces pues efectivamente le acabamos convenciendo. El año 96 estuvo a punto de salir ya diputado del Congreso, tuvo un magnífico resultado, en torno al 10% de los votos, no sé si el 9 o algo así. Hubo una gran movilización, hubo un gran acto en el Palacio de los Deportes, en el Huevo, con muchos cantautores de todo tipo que vinieron a apoyar expresamente esa candidatura, y hubo un gran concierto mitin impresionante. Y la verdad que se llegó al día de las urnas con la clara esperanza de que pudiera salir, y de hecho los resultados estuvieron ahí, estuvieron a punto de salir. Eso fue en el 96. No salió, siguió colaborando con Chunta Aragonesista, y llegaron las elecciones del 99. Las autonómicas. Las autonómicas y europeas del 99. En realidad nosotros ahí le convencimos para que encabezara por parte de Aragón la candidatura de las europeas. Que era con Iniciativa... ¿Por Cataluña? No. Sí, lo que antes fue Iniciativa por Cataluña, que ahora no recuerdo ahora exactamente cómo se llamaba el cabeza de lista, que era buen amigo de José Antonio. Bueno, él fue digamos, el representante de Aragón en esa candidatura, el número 1, pero como nosotros sabíamos que el resultado de las europeas, en todo caso sacaríamos un eurodiputado, le incluimos también en el puesto número 4, puede ser, 4 o 5 de la lista autonómica de Zaragoza, que era simultáneamente, pero él realmente hizo la campaña para las europeas, porque eran simultáneamente cuando se producían en el año 99. Curiosamente, Guti era el candidato, Gutiérrez. Gutiérrez Díaz. Sí. Él no salió por 2.000 votos en toda España, se quedó fuera, que nosotros que esperábamos, que todo el mundo esperaba que sí, que saliera eurodiputado, como habían salido los anteriores en los que habíamos participado y posteriores. Y sin embargo, José Antonio, que no esperaba nadie que pudiera salir en las Cortes de Aragón, pues resulta que sí que salió, porque sacamos 5 diputados en el año 99, sacamos 5 diputados, uno por Huesca, que era yo, y 4 por Zaragoza, y no esperábamos sacar más de 2, 3 en Zaragoza. José Antonio iba al cuarto y salió. De hecho, un año después, cuando fue al Congreso, pues que tuvo que dejar lógicamente el diputado de las Cortes, y entró Gonzalo González en su sustitución. Es decir, sacamos 4-1, 5 diputados. ¿Y tuvisteis que empujarle o no para que encabezara la lista? Porque yo me da la sensación que... La de Madrid. Sí, la de Madrid. Bueno, a ver, es que él no fue ya a pelo, como hubiera ido en el año 96, si hubiera entrado, digamos, sin ningún tipo de experiencia y demás. Él se lo tomó muy en serio lo de la... Estuvo un año de diputado en las Cortes de Aragón, se lo tomó muy en serio, y contrariamente a lo que la gente pueda pensar,
de que, bueno, esa imagen que él también cultivaba de ácrata y de verso libre. Un poco caótico, ¿no? Sí, él se preparaba las cosas y era cumplidor, ¿eh? Quiero decir que él, recuerdo que estaba en las comisiones de cultura, que eso lógicamente le encantaba, y agricultura, que eso ya de eso sabía menos, pero decía, lo justificábamos con que él tenía unos olivos de su madre que tenía en Belchite. Y siempre los nombraba y los sacaba a colación siempre y demás. Entonces él comenzó con esas comisiones y bueno, tenías que haberlo visto ahí en la víspera de un pleno o de una comisión preparándose una intervención sobre el trigo duro y demás, hablando con la UAGA, hablando con los sindicatos, con conocidos, con gente, con concejales del partido que controlaban el tema y demás. Quiero decir que él se preparaba las intervenciones y demás. Por tanto, las de cultura, evidentemente, estaba ya más preparado de por sí y aparte tenía los contactos para saber a quién tocar en cada caso y demás. Esa la llevó con más facilidad, pero quiero decir que estuvo durante ese año, pues pues se comenzaría la legislatura, pues en junio, septiembre, hasta abril, después de las elecciones del 2000, estuvo ejerciendo de diputado y cumpliendo en todas sus comisiones, presentando iniciativas y interviniendo en todas las iniciativas que correspondía que presentaban otros grupos. Por tanto, quiero decir que no pudo no hacerlo porque en eso era cumplidor. Quiero decir, él era un profesional para los temas de la música y como cantautor, en cuanto al cumplimiento de contratos y todo eso, era un profesional que se tomaba muy en serio todo eso. Y en cuanto a, en este caso, con la dedicación exclusiva que le daba el puesto de diputado, pues lo mismo. Quiero decir que se lo tomó muy en serio, él se preparaba sus comisiones, preparaba iniciativas, etcétera. Y tuvo ese periodo de no llegó un año, de 9-10 meses de aprendizaje, que le vino genial, porque la terminología parlamentaria, pues en sustancia, básicamente es la jerga parlamentaria, el tipo de iniciativas, las mociones, las enmiendas, la aprobación de presupuestos, la técnica legislativa en general, las interpelaciones, las preguntas, todo este tipo de iniciativas parlamentarias. Evidentemente él tuvo esos 9-10 meses de aprendizaje en las Cortes de Aragón. Por tanto, cuando en el 2000 llega al Congreso, ya no es un verso libre que se planta aquí por primera vez, aunque para el gran público, en España especialmente, pues evidentemente era alguien que aparecía de nuevo en la política, pero él estuvo durante ese tiempo. Entonces, en el Ángel Azul nos reunimos con él y con Jesús Bernal para convencerle. Él decía que lo hacía por mí, sobre todo porque si no iba él tenía que ser yo el candidato, porque era el que llevaba los temas de infraestructuras, que eran los que más se llevaban en el Congreso y demás, y yo tenía dos chicos pequeños y decía, voy a joderlo a este que va a tener ahí con los chicos pequeños. Total, yo tengo a las hijas allí en Madrid. Y bueno, al final se decidió, y ahí ya cuando acepta esto, yo creo que él ya sabe que va a salir, que las posibilidades de salir son todas, y efectivamente en el 2000 el resultado, si ya en el año 96 pues estuvo a punto de salir con una pre-campaña, porque prácticamente fue una cosa más o menos rápida e improvisada, y sacó un gran resultado, pues en el año 2000 el resultado ya fue muy bueno, entró holgadamente y salió elegido diputado al Congreso, y él ya lo asumió, tenía perfectamente asumido, ya se organizó pues para vivir con su hija y demás. Ya teníamos pensado a Paco Pacheco, el coordinador del grupo, el asesor y el coordinador ahí dentro del grupo mixto. Todo, sí. Lo teníamos más o menos todo bastante bien encauzado y bien preparado, y él lo asumió con normalidad. Yo creo que lo aceptó, pues hacerse la idea y demás, pero bien. Aun con todo, él siempre se veía como algo distinto a la clase política. Él no formaba parte de esa clase política. Él se define él mismo como el beduino, ¿no? Como el beduino, evidentemente. Él llega allí y ve pues había visto cosas aquí, pero bueno, de repente pues ve el PP y lo del PSOE pues dándose leches allí y tal, pero luego echando un café fuera, estas relaciones, o ve a alguno que lo tiene ahí considerado como un tío izquierdoso al que no hay que dirigir la palabra. Con Aznar tiene una relación así y tal, que es el presidente. El primer mandato, son dos mandatos totalmente diferentes. El primero fue de mayoría absoluta del PP, claro. Del 2000 al 2004 es la mayoría absoluta del PP, de Aznar. Entonces, bueno, ahí se está destacado por el tema de aquellas intervenciones muy duras de la guerra, temas del trasvase,
el famoso a la mierda, cuando estaba preguntándole al ministro Cascos, etcétera. Es una legislatura en la que muchas iniciativas, muchas preguntas, mucha actividad parlamentaria, pero de logros desde el punto de vista parlamentario nada, porque no te aceptan las enmiendas en los presupuestos. Sí que sacabas temas que gracias a sacarlos a la opinión pública se desbloqueaban y demás, pero lo que es consecuciones tangibles y sonantes de inversiones en el presupuesto o de aprobación de cosas y demás, evidentemente nada, porque tenía una mayoría absoluta del PP en la que no nos necesitaba para nada. Pero esa labor de sacar los temas, de traer temas, el de Teruel, por ejemplo, el de Teruel existe, que va al Congreso, esa labor de hacer portavoz de muchas causas perdidas de toda España, incluso de fuera, recuerdo el tema de las Madres de Mayo de Argentina y demás, etcétera. Esa labor y demás sí que fue muy valorada, muy reconocida. Entonces, en esas segundas elecciones, de repente veíamos muy bien encauzado, las encuestas nos daban un escaño holgado, incluso algunas posibilidades de 2, y de repente suceden los atentados. Nos entra ahí un sudor frío, porque dices, ahora aquí la gente se va a polarizar, y estaba las manifestaciones en las sedes del PP, ¿te acuerdas? Y tal, en vísperas electorales, el sábado de la jornada de reflexión, estaba la gente manifestándose entre las sedes del PP, porque el PP seguía diciendo que había sido ETA, cuando ya todas las evidencias decían que habían sido los islamistas, ¿no? Y demás. Así que nos fuimos a votar con el susto en el cuerpo, diciendo a ver si se va a polarizar la situación, unos el PP y otros el voto útil, ¿no? Y claro, de unos a otros, y nosotros aquí en medio. Una situación muy complicada. Unos por otros, a ver si nos vamos a llegar. Extremadamente compleja. Pues nada de eso, o sea, tuvimos un resultado magnífico, bueno, casi 100.000 votos, un 12 y pico por ciento, o un 13%, bueno, a punto de sacar el segundo escaño, apenas 1.500 o 2.000 votos del segundo escaño, y casi 100.000 votos, como digo, bueno, casi tantos como nuestro mejor resultado de autonómicas. No solo un resultado extraordinario, finalmente solo un diputado, pero decisivo, uno muy importante, uno que era imprescindible para conformar una mayoría alternativa al PP, para que Zapatero pudiera salir presidente, y uno que se hizo valer, que lo hicimos valer como partido y que lo hizo valer él como persona. Desde el principio fue un aliado necesario, pero un aliado con el que había que cumplir y demás. Y me acuerdo, bueno, uno de los primeros logros que fue la derogación del trasvase con Zapatero, la retirada de las tropas de Irak, por tanto el no a la guerra, y el desbloqueo de las reformas de los estatutos de autonomía. Claro. Y recuerdo que fuimos en septiembre de este 2004, que tuvimos la reunión en la Moncloa, y bueno, una cosa súper distendida, con un muy buen tono y demás. Bueno, me acuerdo que digo, bueno, vamos a hablar de nuestro libro, que si no aquí se nos va a pasar el tiempo, porque como Zapatero estaba encantado de la vida, con él, contando anécdotas y con todo eso y tal. Había buena sintonía, ¿no? Entre Zapatero y... Muy buena, muy buena sintonía, y eso. Y luego, quiero decir que esa buena sintonía, esa buena empatía que hubo y demás, y luego además resolvimos los temas, quiero decir, los temas que llevamos en la agenda para tratar y demás, pues los encauzamos adecuadamente. Y me acuerdo además que luego, en un paseo que nos dimos por los jardines de la Moncloa después, o antes de convocar de que atendiera a los medios, o justo después de atender a los medios, Zapatero nos contaba las presiones que había tenido, las dificultades que había tenido para la retirada de las tropas de Irak. Bueno, las presiones de las altas instancias, claro, de Estados Unidos, de Europa, de todos los lados, de los poderes fácticos en España y demás, pero él fue firme y se la jugó. Pero vamos, estaba claro que era un compromiso que había adquirido él propio como campaña, formaba parte de los compromisos con todos los partidos que le apoyábamos, tenía que hacerlo y demás. Fueron años de conseguir muchas cosas, las que hemos comentado, de la derogación del trasvase, también de desbloquear algún proyecto y bloquear algún otro, de temas de Vizcarrués y de los que tenían contestación medioambiental y que estaban en los tribunales, avanzar en el tema de la reforma del estatuto. Luego, finalmente el estatuto fue un poco insuficiente, se quedó un poco corto, pero ¿Ahí hubo un cierto tensión entre Chunta y Labordeta? No. Es decir, la dirección de Chunta pensaba algo... Él hizo lo que nosotros no llegamos a hacer aquí, que fue votar en contra. Sí, por eso. Nosotros aquí
Vosotros os abstuvisteis. Nosotros aquí nos abstuvimos estando... A ver, nosotros estábamos de acuerdo con lo que nos parecía bien lo que se aprobaba, pero se quedaba corto en cosas muy importantes. El tema del trasvase, que no lo blindaba, el tema de la financiación, que no la garantizaba, el tema de las lenguas, que ahora, por ejemplo, tenemos el problema porque no están definidas en el Estatuto del Nombre y ahora el PP y Vox quieren quitarles la denominación. Bueno, había unas cuantas cosas, ¿no? de este tipo, sobre todo garantizar las inversiones que los estatutos valenciano y catalán lo habían conseguido, y el andaluz y demás, y el nuestro no, y entonces la parte estaba totalmente de acuerdo, porque aquí tuvimos, esa posición no fue una posición puntual, no, fue consolidada y muy explicada. Aquí tuvimos reuniones con los empresarios de todo tipo, con los sindicatos, con las entidades culturales, con empresas, con las organizaciones empresariales, etcétera, explicándoles la cuestión, sobre todo el tema económico, ¿no? El tema de la financiación aragonesa, y el tema de las inversiones, que ni una cosa ni la otra estaba garantizada, todo quedaba un poco a libre albur de una comisión bilateral en la que luego hemos visto que efectivamente no se ha reunido porque el estatuto fue insuficiente. Entonces, ahí estábamos de acuerdo. Lo que pasa es que él tuvo que ser más duro que nosotros, porque nosotros cuando se aprobó en el pleno de las Cortes, nosotros, a pesar de estas discrepancias y demás, nosotros reconocimos lo que tenía de avance y de positivo, pero dijimos que estos temas eran muy gordos y demás, y que eso nos impedía poderlo apoyar. Pero que no obstante, como todavía quedaba la tramitación en Madrid, para facilitar el diálogo y posibilitar que en Madrid se pudieran incorporar alguna de estas cosas, nos absteníamos finalmente para facilitar la tramitación en Madrid. ¿Qué pasó? Que en Madrid, se plegaron en banda. No solo el PSOE aquí, sino sobre todo el PP, y claro, el PSOE quería sacarlo con consenso con el PP y demás, y que saliera con todos y más. Y los demás partidos, viendo que había consenso entre PSOE y PP, tampoco se metieron ya en el ajo y demás. Con lo cual, el único voto en contra que tuvo el estatuto, hubo algunas abstenciones de algunos nacionalistas que, viendo que nosotros decíamos que estábamos en contra, decían, pues no será muy bueno cuando estos y él tuvo que votar en contra, y fue el único diputado aragonés que votó en contra, pero lo hizo convencido porque tenía los argumentos. De hecho, esa intervención suya en el Congreso es una de las más, están más o menos por ahí publicadas y tal, una de las más sólidas, porque tenía la fuerza de la razón, digamos, ¿no? Tenía los argumentos y demás. Se estaba discutiendo sobre el plan Ibarretxe, estaba encima de la mesa planteado y demás, y se puso encima de la mesa la ilegalización de, no sé si era Batasuna entonces o qué y demás, pero en general la ilegalización de partidos políticos. Entonces, lo cual era una aberración. Quiero decir, tú, si quieres ilegalizar a alguien, demuestra que ese alguien no cumple con la ley y demás, pero no te inventes una ley que sea un coladero para poder legalizar en general a cualquier partido político y demás. Entonces, nuestra posición ahí la teníamos clara, estábamos en contra de eso. Aún así, para que no se nos confundiera con aquellos que defendían que prácticamente solo eran los nacionalistas vascos y Esquerra y los nacionalistas catalanes y demás, para que no se nos confundiera con ellos o no se viera que no teníamos la misma posición, decidimos que nuestra posición sería abstención crítica, pero explicando por qué nos parecía mal, etcétera, etcétera. Y esa fue la posición que tuvo José Antonio. Ante esa posición, él también la tenía clara y la tenía bien asumida, porque ya entonces participaba en muchas tertulias, en muchos lados, es decir, tuvo muchos foros donde poderlo explicar, porque a la gente le podía sonar un poco raro, porque ¿cómo es que la Borreta, que es un tío de sentido común y demás, puede tener dudas con esto y demás? Y él lo explicaba y quedaba bien, perfectamente explicada la posición. Pero aquí Guillermo Fatás se le sacó una columna metiéndose con él, diciendo cómo era posible que un diputado aragonés no condenara con tal. Era como que no estar a favor de esa ley, que era una ley estrictamente de tipo procesal y administrativa respecto a partidos políticos, poco menos que si no estabas en contra de eso, estabas a favor de Batasuna o de ETA, ¿no? Entonces, claro, allí se cabreó un montón y esos días lo pasó muy mal. Lo pasó muy mal porque lo típico, ¿no? Pero hombre, te encuentras con alguien por la calle, pero hombre, dice el alto que has dicho no sé qué o que has hecho no sé qué tal, y eso lo llevó fatal. Tú fuiste, como tú bien has comentado, durante muchísimos años, pues la sombra de Labordeta, fuisteis compañeros de candidatura. ¿Qué recuerdo tienes de José Antonio Labordeta como parlamentario, como diputado, como compañero de cartel?
Mira, José Antonio, yo creo que lo que le caracterizaba fundamentalmente es que sin ser gracioso hacía gracia, que sin ser especialmente brillante daba con el tic, daba con la fibra sensible de la gente, y que sin ser el ser con la mayor empatía del mundo era capaz de atraerse y ganarse a gente tan dispar como la gente joven, como gente mayor, como gente de los pueblos, como gente de la cultura, gente de otros partidos, etcétera, etcétera. Entonces, José Antonio era mucho más que un militante, o mucho más que un candidato de Cha, porque era un personaje político que nos abría los espacios, a mucha gente. Quiero decir, la ideología no era un freno para la consideración de la gente, sino lo valoraban gente. Porque estaba encima de las ideologías. Estaba, digamos, que la percepción él tenía su idea, él era un hombre de izquierda siempre, un hombre aragonesista, no nacionalista, pero sí aragonesista convencido, siempre ha sido un hombre de izquierda, pero en un sentido amplio y laxo de las cosas, no era para nada dogmático en ese sentido. Entonces él abría el horizonte público y político a mucha gente, mucha gente se sentía representada con él. Yo compartí con él, pues hice prácticamente todas las campañas electorales, las generales, la del 96, la del 2000 y la del 2004 y la del 2008, que ya el jubilado que no se presentaba, fui yo de número 1 y el de número 2, y vino en toda la campaña O sea, las 4 campañas generales las hicimos juntos al 100%. Pero es que además, entre medio, las 4 campañas autonómicas que hay, campañas municipales, también iba conmigo, normalmente. O sea, con los actos centrales, que íbamos todos, pues también íbamos a los distintos sitios y demás. Por eso está contado, está escrito todos esos actos y tal. Entonces yo sé el carisma que él tenía, cómo caía bien a la gente, cómo... no sé, cosas que él decía que a otros, si las hubiera dicho otro, lo hubieran fusilado al amanecer. Bueno, sin ir más lejos, el envío a la mierda de los diputados del PP, eso lo hace un diputado ortodoxo, un diputado del establishment, para entendernos, un diputado normal, y lo ponen a parir y lo fusilan al amanecer. Pero hecho por él, y con el precedente que venía, con la provocación, digamos, de los otros, y sabiendo quién era el personaje y demás, pues lo que en otros hubiera sido una salida fuera de tono imperdonable, en él fue ya está bien, hasta aquí hemos llegado, ya era hora que alguien tuviera narices de decirlo, ¿no? Bueno, pues eso se trasladaba, digamos, en el día a día, ¿no? Yo con él recorrimos todo Aragón, prácticamente todos los pueblos, incluso pequeños, porque quiero decir que íbamos a dar un mitin a Barbastro, y ese mismo día pues nos íbamos a Castillazuelo y a Berregal, que teníamos las alcaldías de Challí, comíamos en un sitio y estábamos y echábamos el vermut con los otros y tal. Quiero decir que recorrimos prácticamente todo Aragón, y eso es común en todos los lados. Él en todos los sitios fue siempre bien acogido. Delante de mí nunca vi nadie que le dijera nada improcedente, cosa que en política es complicado, pero ese no puede ir por ahí por las calles, ¿no? o por los sitios, y me imagino que algunos del PP tampoco. Bueno, pues él, siendo que estaba claramente decantado políticamente en un sentido, no, porque, o sea, toda la gente le tuvo porque sabía que por encima yo creo que la gente sabía que por encima de sus ideas él defendía a Aragón, y iba a defender a los aragoneses fuera lo que fuera. Lo demostró pues en los debates, el tipo de intervenciones, la de la guerra, la de tal, todo ese tipo de intervenciones demostraba que estaba un punto por encima de las disputas menores o miserables que puedan tener unos políticos una tendencia con otros y demás. Digamos que él estaba un poco por encima de todo eso, y esa percepción, eso caló profundamente en la gente. Y si José Antonio hubiera sido candidato, yo creo que hubiera seguido siendo elegido y siendo valorado, porque estaba, a pesar de, como digo, de estar perfectamente definido y perfectamente posicionado políticamente, eso a la gente pasaba página. Quiere decir, bueno, él tiene sus ideas, pero que no me lo toquen. Quiero decir, me acuerdo que decía mucha gente: yo tengo 3 cosas sagradas en Aragón: la Virgen del Pilar, el Real Zaragoza y la Boreta.